Mi hijo tuvo un accidente y está en la sala de cuidados intensivos. El cirujano me dijo, las posibilidades de que se recupere son muy bajas. No puedo comunicarme con mi nuera. Mientras doblaba su chaqueta, un sobre sellado cayó del bolsillo interior. Dentro había una nota escrita a mano que decía, «Mamá, si estás leyendo esto, ve al almacén número 143 para descubrir la verdadera verdad sobre». Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Mi mundo ese día se redujo al tamaño de un pasillo de hospital. Me senté encogida en una silla de plástico helada. ¿Cuántas horas habían pasado ya? No lo sabía. La puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe. El cirujano principal salió, visiblemente agotado. Se bajó la mascarilla verde, me miró, y en su mirada hubo un segundo de vacilación, como si buscara las palabras adecuadas. Un silencio breve, pero lo bastante largo para que mi corazón se apretara, presintiendo una desgracia. «Señora Aguilar», su voz era grave y ronca. «Hicimos todo lo posible. Su hijo sufrió un traumatismo cráneoencefálico muy severo. El impacto causó daños profundos y extendidos. Las posibilidades de que se recupere por completo son muy bajas». Cada palabra suya fue como un martillazo invisible golpeando mi pecho. Intenté respirar hondo, pero el aire parecía haberse vuelto espeso. «Tenemos que prepararnos para el peor escenario», continuó con tono compasivo. «Su hijo podría quedar en estado vegetativo». Esa frase resonó en mi cabeza, repitiéndose una y otra vez, borrando cualquier otro sonido. Mis oídos zumbaban, el mundo giraba. Tuve que apoyarme en la pared fría para no caer, sintiendo como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Una enfermera joven lo seguía, con una bolsa de plástico transparente cuidadosamente sellada en las manos. Me la entregó con un gesto suave, lleno de compasión. «Estas son las pertenencias personales de su hijo, señora». A través del plástico opaco vi la billetera de cuero gastado que le había regalado por su cumpleaños número 30, el llavero de casa, las llaves del coche y el colgante con forma de patrulla policial que llevaba con orgullo desde que se graduó de la academia. También su teléfono, con la pantalla destrozada en una red de grietas, silencioso e inútil. Esos objetos sin vida parecían pesar una eternidad, como si guardaran dentro el alma que acababa de apagarse. «Puede visitarlo un momento», susurró la enfermera. «Pero por favor, no haga ruido. Necesita un ambiente completamente tranquilo». Asentí mecánicamente. Mis piernas pesaban como plomo cuando caminé hacia la sala de cuidados intensivos. La puerta del IQ se abrió y un sonido frío, monótono, me envolvió de inmediato. Pip, pip, pip. El monitor cardíaco sonaba como un reloj cruel que contaba los segundos de su vida. Mi Mauricio yacía allí, entre tubos y cables por todas partes. Su rostro, antes tan guapo y lleno de vida, estaba hinchado y amoratado hasta volverse irreconocible. Su cuerpo inmóvil, solo el leve movimiento de su pecho subiendo y bajando al ritmo impuesto por el respirador artificial. Me senté junto a la cama, temblando, y tomé su mano. Fría. Una frialdad que no era del invierno, sino del final que se acercaba. Las lágrimas me corrían sin control. Recordé perfectamente su llamada de apenas 2 días atrás. Su voz sonaba alegre, chispeante como un carillón de viento. «Mamá, este sábado voy a ir a comer contigo. Tengo algo muy importante que contarte, algo importante, y ahora quizás nunca podría decirlo». Desesperada, saqué mi teléfono y marqué un número conocido. Camila, su esposa, mi nuera. Ella debía ser la primera en llegar aquí. El timbre sonó una y otra vez, interminable, hasta que la voz fría de la operadora interrumpió. «El número que usted marcó no está disponible por el momento». Colgué. Una sensación incómoda subía por mi pecho. Volví a llamar una vez más y otra. Siempre la misma voz mecánica. Una mezcla de rabia y ansiedad empezó a crecer dentro de mí. ¿Por qué no contestaba? ¿Pasaba algo? Justo entonces, la enfermera regresó, llevando en las manos una chaqueta de cuero.
Esto se quedó en la sala de emergencias, señora. Acabamos de encontrarlo, la tomé. Aún conservaba el aroma familiar de su colonia, ese olor fuerte y masculino con el que siempre lo molestaba por ser demasiado intenso. Pero ahora, ese aroma había sido reemplazado por el olor metálico de la sangre y la humedad rancia típica de los hospitales. Abracé la chaqueta contra mi pecho, intentando encontrar en ella un poco del calor que aún quedara de mi hijo. Al doblarla para guardarla en la bolsa, sentí algo duro sobresaliendo del bolsillo interior. Curiosa, metí la mano. Un sobre blanco, grueso y rígido, se deslizó entre mis dedos y cayó al suelo con un sonido seco, un toc hueco. Me agaché para recogerlo. El sobre estaba sellado cuidadosamente con pegamento. Al darle la vuelta y ver el frente, me quedé inmóvil. Afuera, reconocí la letra de Mauricio. Esa caligrafía era inconfundible, pero no era la letra ordenada y limpia de siempre. Eran trazos apresurados, temblorosos, como si hubieran sido escritos en medio del pánico. Mamá, si estás leyendo esto, ve al almacén número 143, en la zona industrial vieja, calle X. Ve allí para descubrir la verdadera verdad sobre Camila. Leí y releí esa breve frase, palabra por palabra, como si cada una se clavara más hondo en mi mente. La verdad sobre Camila, esa muchacha dulce y tranquila que siempre quise tanto. Sentí que el aire se me atoraba en el pecho. Todo a mi alrededor se volvió borroso. El dolor por la pérdida de mi hijo fue desplazado, por un momento, por una sensación de vértigo y miedo. En ese instante, el sonido del bip, bip del monitor cardíaco al lado de la cama de Mauricio se volvió más agudo y rápido que nunca, como una alarma insistente que anunciaba una verdad aterradora que estaba por enfrentar. Salí del hospital cuando las calles aún estaban envueltas en esa luz incierta del amanecer. El aire helado me golpeaba el rostro y los pulmones, haciéndome estremecer, pero también ayudándome a despejar un poco la mente que giraba sin control. El dolor seguía allí, punzante y constante como una herida abierta, pero ahora junto a él había algo más, un propósito frío y definido. Las letras torcidas de Mauricio en el sobre eran como una orden final, una guía que no podía ignorar. Apreté el volante entre las manos y el coche avanzó por la carretera vacía rumbo al viejo parque industrial en las afueras de la ciudad. Dentro del vehículo, el silencio era absoluto. Los recuerdos comenzaron a proyectarse en mi mente como una película antigua, desgastada. Recordé con claridad la boda de Mauricio hace 3 años. Aquel día, el sol brillaba intensamente y mi hijo, en su traje elegante, se veía más feliz que nunca. Y Camila, con su vestido blanco impecable y el cabello negro recogido en un moño elegante, parecía tan dulce y pura. Sonreía tímidamente junto a mi hijo, con esos ojos cálidos y transparentes. Era enfermera en una clínica privada reconocida, con un trabajo estable y, aunque su familia no tenía dinero, era respetable. Amigos y parientes no dejaban de decir que Mauricio era afortunado por haber encontrado una esposa tan bella y tan virtuosa. Yo misma lo creí y me sentí feliz por él. Pero, ¿cuándo empezó todo a cambiar? ¿Cuándo aparecieron las primeras grietas en aquel cuadro perfecto? Tal vez hace 1 año, más o menos. Fragmentos sueltos de memoria, señales que en su momento ignoré, regresaban ahora con fuerza, claras y perturbadoras. Recordé una cena familiar de hace 6 meses. Estábamos reunidos alrededor de la mesa. Yo charlaba sobre mis amigos jubilados y Mauricio hablaba con entusiasmo de un caso que acababa de resolver. Solo Camila parecía distinta. Apenas participaba en la conversación, sus ojos fijos en el teléfono escondido bajo la mesa, los dedos moviéndose con rapidez. Al verla así, Mauricio le preguntó con suavidad: ¿Con quién escribes tan concentrada? Todavía recuerdo cómo Camila se sobresaltó, guardando el teléfono de inmediato. Respondió con un tono inusualmente cortante: «Es del trabajo, ¿por qué preguntas?». El ambiente alegre se apagó de golpe. En ese momento pensé que estaba estresada por el trabajo, pero ahora sé que era la reacción defensiva de alguien que ocultaba un secreto. También recordé las veces que Mauricio empezó a visitarme solo, cada vez con más frecuencia.
Ya no hablaba con entusiasmo sobre su trabajo como antes. En su lugar, solía quedarse pensativo junto a la ventana, mirando en silencio hacia el patio vacío, mientras sus manos se frotaban las sienes de manera inconsciente. Cada vez que yo le preguntaba si algo no iba bien entre ellos, solo me sonreía con cansancio, con esa sonrisa forzada que no lograba esconder su preocupación. Últimamente hay demasiados casos complicados, mamá. Solo estoy un poco estresado. Siempre buscaba la manera de esquivar el tema. Siempre culpaba al trabajo, quizá para protegerme, o para proteger la imagen de la mujer que amaba. Y Camila empezó a cancelar de repente las cenas familiares y las reuniones de fin de semana, siempre con excusas que sonaban completamente razonables. Perdón, suegra, el hospital acaba de recibir una cirugía de urgencia. O, tengo que salir de viaje con el director, no puedo rechazarlo. Yo le creí. ¿Cómo podría una suegra desconfiar de una nuera tan dedicada a su trabajo? El último recuerdo, el más doloroso de todos, volvió a mi mente. Fue durante una videollamada, solo unos días antes del accidente. La imagen de Mauricio en la pantalla temblaba. Estaba dentro de su auto, con una calle desconocida de fondo, y parecía que seguía a alguien. Su rostro estaba tenso, no con la concentración habitual de un policía en servicio, sino con una mezcla de angustia y dolor. Me miró directo a través de la pantalla y su voz bajó de tono. Mamá, creo que estoy en problemas. Es sobre el trabajo de Camila. Necesito un consejo de una ex-investigadora criminal. No dijo, necesito el consejo de mi madre. Necesitaba la experiencia de una policía. En ese momento, mi instinto profesional, ese que había dormido desde el día que me jubilé, despertó con fuerza. La madre en mí estaba destrozada, pero la policía en mí acababa de volver a la vida. Las piezas dispersas comenzaron a encajar. El comportamiento oculto de Camila, la tristeza de Mauricio, las mentiras aparentemente inocentes y su última súplica de ayuda. Una imagen aterradora empezaba a tomar forma, y no me atrevía a imaginar su conclusión. El auto dobló hacia una antigua zona industrial. El lugar era desolado y lúgubre. Galpones de lámina gris, oxidados por el tiempo, se alineaban en silencio bajo la neblina fría de la mañana. No había nadie, solo el silbido del viento colándose por las rendijas, como un lamento. Conduje lentamente, buscando la sección CE de los almacenes, según las indicaciones. Ahí estaba, la fila de bodegas al fondo, oculta tras algunos edificios abandonados. Encontré el número 143 pintado con descuido sobre una puerta metálica. Detuve el coche y apagué el motor. El silencio era tan absoluto que podía oír los latidos de mi propio corazón. Bajé del auto y me acerqué. Un candado grande, cubierto de óxido, colgaba del portón. Con manos temblorosas, saqué del bolso la bolsa plástica con las llaves de Mauricio. Pasé entre las llaves conocidas hasta que mis ojos se detuvieron en una pequeña, de forma extraña, que nunca había visto. No parecía una llave de casa ni de oficina. Mi corazón latía con fuerza. Con los dedos helados la introduje en el candado. El sonido del metal al chocar fue seco, resonando en el aire inmóvil. Giré con cuidado. Un clic agudo y firme rompió el silencio. El candado se abrió. Respiré hondo y empujé con fuerza la pesada puerta de lámina. Chilló con un gemido agudo y prolongado, como si lamentara revelar un secreto guardado demasiado tiempo. Entré. La oscuridad y el frío me envolvieron al instante. El olor a humedad, cemento viejo y papel podrido me golpeó de frente. El olor del olvido. Puse la mano en la pared, buscando el interruptor. Se oyó un clic seco y una bombilla colgante, cubierta de polvo, se encendió con una luz amarillenta y débil. La luz cayó sobre una escena extraña. En medio del espacio amplio y vacío del almacén, solo había un escritorio metálico y una silla sencilla. Se veían solitarios y fuera de lugar, como si fueran un pequeño escenario en medio del desierto. Sobre la mesa, todo estaba dispuesto con una precisión obsesiva, con ese orden meticuloso tan propio de mi hijo. Varias carpetas beige estaban apiladas con cuidado. A un lado, un USB negro. Y justo en el centro, colocado con un respeto casi ritual, había una carta.
Una carta blanca con una sola palabra escrita en la caligrafía inconfundible de Mauricio: mamá. Sentí que mis piernas se congelaban. Esta era la cosa importante de la que mi hijo quería hablarme. No era una buena noticia, no era un ascenso ni el anuncio de que iba a convertirme en abuela. Era este lugar, esta habitación secreta. Mis manos temblaban mientras tomaba la carta. El papel aún se sentía nuevo, probablemente la había escrito hacía solo unos días. Rasgué con cuidado el borde del sobre. Dentro, la letra de Mauricio apareció. Las primeras líneas eran firmes y ordenadas, escritas con la precisión de un oficial de policía redactando un informe. Pero hacia el final, la letra se volvía apresurada, desordenada. Las palabras se amontonaban, mostrando la desesperación y el conflicto interior del que las había escrito. En la carta, Mauricio contaba que su unidad había sido asignada para investigar irregularidades financieras en algunas clínicas privadas de la ciudad. Al principio parecía un caso económico común, pero todas las pistas, todos los movimientos de dinero sospechosos llevaban a un solo nombre: el doctor Fernando Montalvo, un nombre conocido por todo el país, un cirujano brillante, un gran filántropo, líder de un proyecto de investigación genética para curar el cáncer, alabado por los medios como la obra de un santo. Luego Mauricio escribió, con la mano ya temblorosa: mamá, no lo vas a creer. Me quedé en shock cuando descubrí que la persona encargada de gestionar las enormes donaciones y firmar los contratos de compra de equipos para el proyecto de Montalvo era Camila. Tuve que apoyarme en la mesa para poder seguir leyendo. Mi hijo contaba que había alquilado este almacén bajo un nombre falso y lo había convertido en una oficina secreta para guardar las pruebas. Ya no confiaba ni en la seguridad de su propia casa. Su objetivo era claro: reunir evidencia irrefutable para desenmascarar a Montalvo, y lo que más me rompió el corazón, intentar convencer a Camila de entregarse para obtener una pena reducida. Mi pobre hijo ingenuo. Hasta el último momento seguía intentando salvar a la mujer que tanto amaba. Dejé la carta sobre la mesa, sintiendo que alguien me apretaba el pecho. Entendí la angustia en su mirada, el cansancio en sus suspiros. Mi hijo había enfrentado solo una verdad devastadora. La mujer con la que compartía su vida era una pieza clave en una red criminal sofisticada. Abrí la primera carpeta. Dentro había una serie de fotos a color, tomadas desde la distancia. La primera mostraba a Camila y Montalvo sentados en un rincón discreto de un café elegante, sus rostros tensos, conversando en secreto. En la segunda, Camila le entregaba a Montalvo un maletín en el estacionamiento subterráneo, mirando nerviosa a su alrededor. No parecían fotos de una aventura amorosa. En sus ojos no había pasión, solo la ansiedad y el cálculo de dos cómplices. La siguiente carpeta era aún más perturbadora. Contenía extractos bancarios de cuentas en el extranjero a nombre de una empresa fantasma con un título llamativo: Esperanza Futura. Sumas enormes de dinero habían sido transferidas bajo el concepto de donaciones para la investigación del cáncer. Entre los extractos bancarios había facturas por equipos médicos especializados que costaban millones de dólares, aceleradores lineales, robots quirúrgicos, todo con la firma de Camila. Pero las direcciones de envío eran direcciones que no existían. El dinero se había gastado, pero la mercancía nunca llegó. Dejé caer el paquete de documentos. Me temblaban las manos. Todo estaba demasiado claro. Esto era una obra montada a la perfección. Montalvo era el director y Camila, mi nuera, era la actriz principal. Mi mirada se detuvo en el USB negro. Lo tomé, sintiendo el frío en la punta de los dedos. No quería escuchar, tenía miedo de oír, pero sabía que tenía que hacerlo, por Mauricio. Volví al coche y cerré de un portazo. El espacio estrecho del automóvil me dio una sensación de seguridad, aunque mínima. Conecté el USB al puerto. Tras unos segundos de silencio que parecían ahogar, se oyó una grabación. El sonido estaba un poco distorsionado, con mucho ruido de fondo. Claramente había sido grabado a escondidas con un teléfono. Y entonces, la voz de Mauricio sonó, grave y firme, la voz que había escuchado durante 30 años. He visto las órdenes de transferencia, Camila.
Esas donaciones no van a ningún fondo de investigación. Van directamente a la cuenta personal de Montalvo en Panamá. Esto es lavado de dinero. Hubo un silencio prolongado. Pude oír la respiración agitada de Camila al otro lado de la línea. Luego su voz respondió, sin la dulzura habitual, temblando y en pánico. No puedes decírselo a nadie. Mauricio, por favor, te lo suplico. Él me destruirá. Nos destruirá a los dos. Podemos resolver esto. La voz de Mauricio seguía tranquila, pero yo notaba la fragmentación interior. Solo tienes que testificar. Tú eres mi esposa. Yo te protegeré, una promesa, una protección hasta el fondo. Pero entonces, la voz de Camila cambió de golpe. El pánico desapareció y en su lugar apareció una frialdad, una distancia aterradora. No entiendes. He ido demasiado lejos. No puedo dar marcha atrás. Olvida esto. Por tu seguridad. La grabación terminó de forma abrupta. Solo quedó un largo clic. Pero la última amenaza de ella flotó en el aire silencioso del coche, venenosa y nítida. Por tu seguridad. No era un consejo, era una advertencia. Me quedé inmóvil, con el USB todavía apretado en la mano. Las lágrimas habían dejado de caer. El dolor profundo de madre empezaba a dar paso a otro sentimiento, uno familiar de los años en que usaba el uniforme. Era rabia, una rabia fría y firme. Esta prueba era muy potente, pero aún era indirecta. Una grabación hecha a escondidas podría no ser admitida en un tribunal. La amenaza de Camila, por aterradora que fuera, podía interpretarse de muchas maneras. Sabía que, si quería justicia de verdad para mi hijo, si quería sacar a la luz a los culpables, no podía quedarme aquí. La lucha de Mauricio ahora era mi lucha. No regresé al hospital ni fui a casa. La rabia fría que corría por mis venas me dio una claridad escalofriante. No podía hacerlo sola. Las pruebas que dejó Mauricio eran muy importantes, pero eran como fragmentos de un espejo que necesitan a alguien con experiencia y de confianza para unirlos y formar la imagen completa. Y en mi cabeza ahora solo había un nombre. Mi coche dobló hacia un barrio antiguo y tranquilo, donde las fachadas encaladas, desgastadas por el tiempo, se apiñaban unas junto a otras. Mi destino era una librería pequeña y humilde, escondida entre una tienda de antigüedades y un viejo sastre. En el rótulo de madera de roble, tallado a mano, estaba escrito Librería Ortega, el refugio de un lobo viejo que había decidido retirarse. La campanilla de latón en la puerta sonó un débil tlin-tlin cuando entré. El aire dentro era cálido, lleno del olor a papel viejo, tinta y cuero. El detective Ramiro Ortega, mi antiguo compañero, el hombre con quien había compartido 20 años de trabajo y peligro, estaba detrás del mostrador. Llevaba unas gafas para leer, el cabello entrecano peinado con cuidado, y parecía más un profesor jubilado que un policía retirado. Estaba limpiando con esmero el polvo de un libro de tapa de cuero desgastada. Sus dedos ásperos, marcados por los años de servicio, se movían sobre la cubierta con una delicadeza casi afectuosa. Al sonar la campanita de la puerta, levantó la vista, con su sonrisa amable de siempre. Pero cuando me reconoció, esa sonrisa se congeló. Sus ojos, detrás de las gafas, recorrieron rápidamente mi rostro desencajado y mi ropa desordenada. Bastaron unos segundos de silencio para que entendiera que algo estaba muy mal. Sin decir palabra, asintió con la cabeza y me indicó que pasara a su oficina en la parte de atrás. Era un cuarto pequeño y algo desordenado, pero con el tipo de desorden ordenado que solo tienen las personas metódicas. Había libros apilados del suelo al techo, una vieja cafetera goteaba lentamente, llenando el aire con el aroma del café recién hecho. Ramiro cerró la puerta de madera, aislándonos del resto del mundo. Me sirvió una taza de café negro y se sentó en su sillón de cuero, esperando en silencio. No hablé mucho. Las palabras en ese momento eran innecesarias. Coloqué la bolsa de tela sobre su escritorio y con cuidado fui sacando cada cosa. Los archivadores color beige, las fotos tomadas a escondidas y por último una memoria USB negra. Se las acerqué. Ramiro no preguntó nada. Solo se puso las gafas, tomó el primer expediente y empezó a leer. El viejo hábito del investigador seguía intacto.
Sus ojos se movían rápido sobre cada página, cada número, cada firma. A veces fruncía el ceño y golpeaba suavemente la mesa con el dedo índice, un gesto que siempre hacía cuando estaba concentrado. Al terminar, conectó la USB en su computadora portátil. Se puso los auriculares y cerró los ojos. Vi cómo apretaba la mandíbula mientras escuchaba la grabación. El silencio en la habitación era tan denso que casi podía tocarse, roto solo por el goteo de la cafetera y su respiración pausada. Cuando terminó, se quitó los audífonos, se recostó en el sillón y entrelazó las manos. Me miró durante un largo rato. Su mirada ya no era la de un librero amable, sino la de un policía veterano, agudo y preocupado. «Rosa», dijo con voz grave, «¿sabes con quién te estás metiendo?» No respondí. Fernando Montalvo no es un criminal cualquiera. Es una figura pública de esta ciudad. Cena con políticos. Los medios lo tratan como un héroe. Su dinero y sus conexiones son una telaraña imposible de romper. Si Mauricio comete el más mínimo error en esto, hizo una pausa, marcando cada palabra. Su carrera se acabará. ¿Y tú? Podrías ser acusada de difamación. Nadie saldrá a defenderte. Lo miré fijamente a los ojos, esos mismos ojos que habían visto junto a los míos tanta injusticia y tanto horror. Respondí con firmeza, sin temblar. Confío en mi hijo. Mauricio nunca actúa sin pruebas sólidas. Y conozco la mirada de un culpable, Ramiro, tú también. La semana pasada vi a Montalvo en la televisión, en una gala benéfica. Sonreía, daba la mano, parecía un santo. Pero tenía la misma mirada que aquel narco al que atrapamos en la frontera hace 20 años. La mirada de un hombre arrogante, convencido de que está por encima de la ley. Ramiro guardó silencio. Sus dedos golpearon la mesa en un ritmo irregular. Sus ojos se desviaron hacia una foto vieja enmarcada en plata. Los dos, con uniforme de policía, el día en que nos ascendieron. Dos rostros jóvenes, llenos de ideales y esperanza, mirando a la cámara, jurando dedicar la vida a la justicia. Al final suspiró, un suspiro hondo como si se quitara de encima la carga de décadas. «Está bien», dijo. «Me prometí a mí mismo que no me volvería a meter en estas cosas, pero también le prometí a él», hizo un gesto con la barbilla hacia la foto, «que nunca abandonaría a mis compañeros». Se incorporó. El hombre dueño de la librería que yo conocía había desaparecido por completo. En su lugar había un investigador agudo y decidido. «Pero lo haremos a mi manera, no oficialmente, sin dejar rastro. Seremos fantasmas, una vez compañero, compañero para toda la vida». Tomó el viejo teléfono de mesa y marcó una serie de números que tenía memorizados. Después de unos tonos, alguien contestó. «¿Aló? ¿Está Martínez en el archivo? Soy Ortega». Hizo una pequeña pausa, quizá para que la persona al otro lado se repusiera. «Sí, ya sé que hace tiempo que no llamo. Mira, necesito que me ayudes con algo. Algo personal, pero muy importante. Busca información sobre una persona. Totalmente en secreto, ¿me entiendes? Se llama Fernando Montalvo». Me quedé sentada, escuchando la voz firme de Ramiro. Una chispa de esperanza se encendió en mi interior. Ya no estaba sola. Mi lucha tenía ahora un aliado mayor y de total confianza. Y supe que apenas estaba empezando. Al salir de la librería de Ramiro, no sentí alivio. La carga sobre mis hombros se volvió todavía más pesada. Pero ahora, además del dolor, había un propósito claro, afilado como una hoja, que me guiaba. La razón de una policía había acabado por imponerse al corazón destrozado de una madre. Sabía qué debía hacer a continuación. Mauricio me había dejado el mapa, y Ramiro me había dado la brújula. Era hora de internarme sola en la selva. Conduje hasta la nueva urbanización en las afueras, donde vivían Mauricio y Camila. Las casas allí eran idénticas, pintadas del mismo color, con pequeños patios recortados y ordenados, creando una apariencia falsa de paz y orden. Aparqué en la esquina, escondida tras una hilera de árboles frondosos, un lugar perfecto para poder observar la puerta de la casa de mi hijo sin ser vista, una vieja costumbre de los días en que hacía vigilancia. Esperé. El tiempo pasó lento y asfixiante. Miré fijamente la casa,
que antes se llenaba de risas en las reuniones familiares y ahora estaba silenciosa como una tumba. Durante casi 2 horas no hubo movimiento. Empecé a impacientarme cuando la puerta principal se abrió de golpe. Camila salió. Iba vestida con un elegante traje ejecutivo gris, el cabello recogido con limpieza, profesional. Pero eso era todo lo que quedaba de esa apariencia pulida. Llevaba unas gafas de sol grandes que le cubrían casi todo el rostro, aunque el cielo estaba nublado. Se la veía visiblemente más delgada, y aunque estaba a cierta distancia, pude percibir la inquietud y la preocupación que la emanaban. Miraba constantemente su teléfono, los dedos deslizando sin parar, y oteaba alrededor como si temiera que alguien la siguiera. Tras unos segundos de duda, se subió apresurada a su coche de lujo y se fue a toda prisa. El motor rugió de forma inusual. Esperé 10 minutos más para estar segura. La intuición me decía que esa era la única oportunidad. Respiré hondo, salí del coche y me dirigí a la casa. Mi corazón latía con fuerza en el pecho, no por miedo, sino por la culpa de estar a punto de invadir la intimidad de mi propio hijo. Todavía tenía la llave de repuesto que Mauricio me había dado cuando recién se casaron, por si había una emergencia. Nunca pensé que esa emergencia llegaría a ser así. La llave entró en la cerradura y giró suavemente. La puerta se abrió sin hacer ruido. Entré y cerré la puerta tras de mí. El espacio interior me envolvió de inmediato. Ya no quedaba el calor de un hogar, solo un silencio helador. Todo seguía ordenado, limpio, pero era una limpieza sin alma, como la de una habitación de hotel deshabitada. No perdí tiempo en la planta baja. Fui directo al despacho en el segundo piso, donde Camila solía trabajar desde casa. La habitación estaba decorada en estilo minimalista, solo un escritorio, una silla y una estantería, ordenada de forma mecánica. Sobre el escritorio de roble, su laptop de alta gama estaba cerrada, perfectamente alineada. Aquí está, su centro de control. Me senté y abrí la computadora. La pantalla se encendió y apareció una foto de fondo de los dos en un viaje a la playa, sonriendo ampliamente. El pecho se me apretó. Luego apareció la pantalla de bloqueo, pidiendo la contraseña. Respiré hondo y empecé a probar. ¿La fecha de nacimiento de Camila? Number. ¿La fecha de la boda? Tampoco. ¿El nombre de Mauricio? La pantalla seguía impasible, negándose con frialdad. Empecé a sudar frío. Si no lograba entrar, todo terminaría. Mi mirada desesperada recorrió el escritorio en busca de una pista, y la vi. Una foto pequeña en un marco de plata. No era una foto familiar. Era Camila dándose la mano con el doctor Montalvo en algún evento benéfico. Ambos sonreían radiantes frente a la cámara. Una idea brilló en mi cabeza. Puse las manos sobre el teclado y escribí palabra por palabra. Montalvo Project. Erróneo. Apreté los dientes y lo intenté otra vez con un nombre que sonaba más científico y ambicioso. Montalvo Genesis. Se oyó un leve clic. La pantalla se desbloqueó. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Había entrado. En la pantalla había una serie de carpetas ordenadas, con nombres claros según cada área de trabajo. Abrí una carpeta llamada Expedientes Médicos, Proyecto G. Dentro había la lista de cientos de pacientes, con informes quirúrgicos detallados, trasplantes complejos, tratamientos avanzados. Pero al desplazarme, un detalle absurdo me saltó a la vista. Las fechas de operación de muchos pacientes caían en fines de semana, e incluso en Nochebuena o en Nochevieja. Y todas esas cirugías las había realizado de forma exclusiva el doctor Montalvo. Ningún médico, por brillante que fuera, podría trabajar con una intensidad inhumana así. Esto no eran expedientes médicos, eran operaciones inventadas, creadas para legitimar algo. Salí y abrí otra carpeta llamada Compra de equipamiento médico. Aparecieron facturas y contratos de un proveedor llamado MedTech Solutions. Equipos de última generación por millones de dólares, tomógrafos por emisión de positrones, robots quirúrgicos Da Vinci. Todo con la firma que confirmaba la recepción por parte de Camila. Rápidamente busqué en mi teléfono el nombre de esa empresa.
El resultado me dejó en silencio. MedTech Solutions llevaba apenas 8 meses constituida, no tenía sitio web, no tenía teléfono, y la dirección registrada era un apartado postal en un estado lejano. Una empresa fantasma. La sangre se me heló. Encontré una carpeta oculta cuyo nombre era solo un punto. Tuve que usar unos trucos antiguos que me enseñaron los colegas más jóvenes del equipo de crímenes mayores para hacerla aparecer. Dentro había solo un archivo, una hoja de cálculo de Excel llamada Pagos. La abrí. Todo el plan de la estafa quedó al descubierto, con el detalle de cada cifra. Un esquema complejo de flujo de dinero de cuentas donaciones, que se transfería al proveedor MedTech Solutions, y de ahí una gran parte se reenviaba a una cuenta en Panamá, a nombre de otra empresa pantalla. Camila no era solo una cómplice manipulada, ella era la operadora, el cerebro financiero de toda la red de fraude. La meticulosidad y el orden con que estaban organizados los archivos mostraban que actuaba con plena conciencia y control sobre todo. De inmediato saqué de mi bolso una memoria USB blanca, completamente nueva, y comencé a copiar todas las carpetas importantes. Observé fijamente la barra de progreso azul en la pantalla. Cada porcentaje que avanzaba se sentía como un siglo entero. 98%, 99%. Justo cuando apareció el 100%, escuché el chirrido de unas llantas afuera. Sentí como si el corazón se me cayera al vacío. ¿Camila había vuelto? Sobresaltada, saqué rápidamente la USB, apagué la computadora y coloqué todo en su lugar, tratando de no dejar rastro alguno. Salí de la habitación a toda prisa, bajé las escaleras y, conteniendo la respiración, pegué el oído a la puerta principal. Afuera se oía el motor de un auto encendido. Corrí hacia la puerta trasera, crucé el pequeño jardín y me escondí detrás de la cerca, con el corazón golpeando fuerte en mi pecho. Un vehículo de reparto se alejaba. Solté un suspiro de alivio y me apoyé contra la pared fría. Por poco, pero el miedo se desvaneció, dejando paso a una certeza helada. Apreté con fuerza la memoria USB en mi mano. Ya tenía lo que necesitaba. Ya tenía pruebas financieras suficientes para hundir tanto a Camila como a Montalvo. Debería haberme marchado de inmediato. Pero cuando mi mano tocó la manija de la puerta trasera, algo invisible me detuvo. Una especie de impulso extraño. Una intuición borrosa de que aún había algo que debía saber. Me di la vuelta, como guiada por una fuerza inexplicable, y caminé hacia la habitación de ambos. La puerta estaba entreabierta. Un aroma familiar me envolvió, el dulce perfume de lirio de Camila, una fragancia que alguna vez consideré pura y delicada. Ahora me daba náuseas. La habitación estaba impecable, la cama perfectamente extendida, como si sus dueños acabaran de salir y fueran a volver en cualquier momento. Pero aquel orden transmitía una frialdad artificial. Con el corazón pesado, me senté en el borde del lado donde dormía mi hijo. Instintivamente abrí el cajón de su mesita de noche. Dentro había solo unos cuantos libros de misterio, un par de gafas viejas para leer y un frasco de ungüento mentolado, sencillo y familiar, tal como era él. El dolor volvió a invadirme, desgarrando mi pecho. Respiré hondo para contener las lágrimas y abrí el cajón de Camila. Dentro había cosas muy femeninas. Algunos labiales caros, un estuche de polvo compacto, un blister de pastillas para dormir casi vacío y unas cuantas joyas baratas que brillaban bajo la luz tenue. Parecían fuera de lugar junto a las prendas de marca que ella solía usar. Quizás eran los restos de su vida anterior, antes de entrar en ese mundo de lujo. Cuando estaba a punto de cerrar el cajón, mis dedos rozaron un borde irregular en el fondo. Estaba un poco suelto, no encajaba del todo con la estructura del cajón. Un detalle que cualquiera pasaría por alto, pero para alguien con instinto de investigadora, eso era una señal. La intuición se encendió. Con la uña hice palanca con cuidado. Una fina tabla de madera se levantó sin hacer ruido, revelando un pequeño compartimento oculto debajo. Y dentro había solo una cosa: una libreta de cuero marrón, vieja y gastada, con las esquinas dobladas por el tiempo. No era un cuaderno de trabajo, parecía más bien un diario personal. El corazón me latía desbocado.
Tomé la libreta con cuidado. Era más pesada de lo que esperaba, como si cargara con el peso de un alma entera. Abrí la primera página. La letra de Camila aparecía allí, pero no era la misma escritura pulcra y profesional de los documentos que había visto en la computadora. Eran trazos torcidos, desordenados, llenos de emoción, letras que parecían gritar desde el papel. Las primeras páginas contaban una infancia dura, de la que nunca había oído hablar. Era huérfana. Mis padres murieron en un accidente de tráfico cuando tenía solo 10 años. Trabajaron toda su vida sin llegar a tener un solo ahorro. Tuve que vivir con parientes, siempre sintiéndome una carga, una aprovechada. Cada comida, cada prenda nueva, era una especie de limosna. Lo juré, nunca volveré a ser pobre, nunca. Cada palabra estaba empapada de humillación y de una obsesión inmensa por el dinero. Pasé a las páginas siguientes. Contaban cómo ella conoció a Montalvo en un congreso médico cuando todavía era enfermera en prácticas. Él, un cirujano de renombre, se fijó en una joven inteligente y ambiciosa. No solo le prometió un buen puesto, sino que le dibujó un panorama de riqueza y poder que ella anhelaba. Él me dijo que era inteligente y que esa inteligencia no debía desperdiciarse en sueldos míseros de enfermera. Me dijo que merecía algo mejor. Me prometió que me ayudaría a pagar mis deudas, cambiar mi vida. Cuanto más leía, más clara veía la corrupción de una persona. De ayudar a Montalvo a legalizar algunos gastos pequeños de viajes que en realidad no existían, la chica fue hundiéndose poco a poco. Empezó a crear contratos falsos, facturas de equipos inexistentes y a construir todo un imperio financiero demoníaco. En cada operación exitosa le daban un 10%. Ese dinero me hizo sentir segura, escribió. Puedo comprar lo que quiera, ir a donde quiera. Nadie se atreve a menospreciarme. Incluso Mauricio se siente orgulloso de mí, de tener una esposa exitosa y capaz. Se me clavó un dolor cortante en el pecho. Mi hijo, orgulloso del éxito de su mujer, sin saber que ese éxito se sostenía sobre un montón de crímenes. Pasé a las últimas páginas, escritas apenas días antes. La tinta todavía olía a nueva, la letra temblaba, llena de rabia y pánico. Mauricio descubrió todo. Ese idiota encontró unos papeles que yo dejé por descuido en el coche. Dice que va a denunciarlos todo. Quiere que yo me confiese para recibir clemencia. ¡Qué iluso soñador! No entiende que si yo hago eso, todo se vendrá abajo. La vida que con tanto esfuerzo conseguí se volverá humo. Y luego, la última página. Solo unas líneas cortas, escritas con trazos grandes, como marcados en el papel. Esas líneas hicieron que mi sangre se helara. Él no me dejó otra opción. Dijo que si yo no me entregaba en 48 horas, él lo haría por su cuenta. No puedo permitir que destruya la vida que tanto me costó construir. Conozco sus rutinas. Siempre lleva el coche al taller de confianza a final de mes para el mantenimiento. Un pequeño arreglo en el sistema de frenos basta. No fallará de inmediato. Parecerá un accidente trágico. Su coche nunca volverá a detenerse. La libreta se me cayó de las manos, al suelo, sobre la alfombra, sin hacer ruido. Se me ensordeció el oído. El aire de la habitación pareció agotarse. No fue un accidente fortuito. No fue por lluvia ni por suelo resbaladizo. Fue un asesinato. Un plan calculado con frialdad. ¿Y la culpable? Era la esposa a la que mi hijo amaba con todo y por la que había luchado hasta el último momento. Temblando, recogí la libreta. Mis manos estaban heladas. Saqué el teléfono, tratando de que no temblara. Fotografié cuidadosamente cada página, cada línea, asegurándome de que todo saliera nítido. Cada vez que apretaba el obturador, sentía que clavaba otro clavo en el ataúd de la relación que tanto había cultivado. Ahora todo era claro. La verdad era más cruel de lo que podía imaginar. Ya no se trataba solo de un fraude económico, era un caso de asesinato. Los 2 días siguientes pasaron como una pesadilla interminable. Los pasé casi todo el tiempo en el hospital, junto a la cama de Mauricio, sosteniendo su mano fría y susurrándole palabras sin sentido. No me permití llorar, ni mostrar debilidad. La rabia y la determinación de vengarme habían congelado mis lágrimas.
Debía mostrar fortaleza por mi hijo, por la justicia por la que él había arriesgado tanto. Las fotos del diario las guardé en una carpeta cifrada en mi teléfono, sintiendo como si llevara una bomba de tiempo en el pecho. La mañana del tercer día, justo cuando estaba por salir rumbo al hospital, mi teléfono sonó con un número desconocido. Por costumbre, iba a ignorarlo, pero volvió a sonar de inmediato, insistente, urgente. Algo en mi instinto me dijo que era importante. Contesté. Rosa. La voz de Ramiro sonó al otro lado de la línea. Ya no era la voz cálida y tranquila del dueño de una librería. Era una voz firme, afilada, con la autoridad de un investigador que tiene un as bajo la manga. Tengo algo. Encuéntrame en la cafetería El Zócalo, en el mismo lugar de siempre, ahora mismo. No vayas al hospital todavía. El Zócalo estaba en un callejón pequeño, un sitio que había sido nuestro refugio por años. Era donde solíamos ir después de resolver un caso, para tomar un café cargado y celebrar el triunfo en silencio. El lugar era antiguo, impregnado con el olor del café tostado y el sonido familiar de las fichas de dominó chocando unas con otras. Ramiro ya estaba sentado en nuestra mesa habitual, en el rincón más apartado. Frente a él había una taza de espresso ya fría. Bajo la luz amarillenta se veía envejecido, con ojeras profundas, pero sus ojos brillaban con una intensidad inusual. Me senté frente a él, sin decir palabra. Puse sobre la mesa una memoria USB blanca, la prueba que había sacado de la computadora de Camila, junto con un fajo delgado de documentos, y los deslicé hacia él. Estos son sus registros, dije con voz ronca. Expedientes quirúrgicos falsos, facturas de equipos inexistentes y todo el esquema de lavado de dinero perfectamente organizado. Respiré hondo y puse mi teléfono sobre la mesa, abriendo el álbum con las fotos del diario. Y esto, mi voz se quebró, es la confesión. Ramiro tomó mi teléfono. No necesitó ponerse los lentes. Parecía querer leer cada letra con precisión quirúrgica. Su rostro se endurecía cada vez más, las venas marcándose en su frente. Cuando llegó a la última página, su mano tembló apenas. Dejó el teléfono sobre la mesa con cuidado, como si fuera una serpiente venenosa. Tras un silencio sofocante, me deslizó otro expediente, mucho más grueso que el mío. Y aquí está el resto de la historia. Sus ojos se clavaron en los míos, sin titubear. Le pedí ayuda a un viejo conocido del sector médico. Me consiguió una credencial temporal de empleado de limpieza en el hospital donde trabaja Montalvo. Una sonrisa irónica cruzó sus labios. Nadie presta atención a un viejo que limpia pisos, Rosa. Es el mejor pase libre del mundo. Contó que durante los 2 últimos días, bajo esa fachada, había entrado y salido del área de archivos del hospital, donde guardaban documentos que nadie podía tocar. Allí, entre miles de expedientes clínicos, encontró lo que buscaba: una serie de contratos de suministro de medicamentos experimentales para el proyecto de investigación del cáncer de Montalvo. La persona que firmó y asumió la responsabilidad de todos estos envíos, dijo Ramiro con amargura, es, irónicamente, Camila, una enfermera que no tiene ninguna autoridad para aprobar contratos de millones de dólares. Pero esto es lo más importante, continuó, sacando una hoja de guía de embarque del expediente. Verifiqué el código de envío de estos medicamentos. No provienen de ningún laboratorio suizo de renombre, como dice el contrato. Provienen de un almacén en Guatemala. Y esa dirección, se detuvo y me miró, ya había sido investigada por la Policía Federal por ser una instalación donde reempaquetaban medicamentos falsos o de baja calidad para venderlos en el mercado negro. Todo mi cuerpo se heló. Lo entendí todo. Montalvo no solo estafaba dinero, también estaba envenenando a pacientes con cáncer, personas desesperadas, aferradas a su última esperanza, con píldoras sin ningún valor. Ramiro bebió un sorbo de agua para calmar la ira que le subía por la garganta. Y sobre el supuesto estudio del cáncer, continuó, le pedí a un amigo profesor en la Facultad de Medicina que lo revisara. Toda la investigación de Montalvo, de la que tanto hablaban los medios, es en realidad una copia casi idéntica de la tesis de graduación de un estudiante brillante. Ese estudiante, su voz bajó,
Murió en un trágico accidente de auto hace 3 años, justo después de haber defendido su tesis con éxito. Nos quedamos en silencio, acompañados solo por el sonido de las fichas de dominó chocando en el fondo. Nuestras 2 líneas de prueba, reunidas desde 2 direcciones totalmente distintas, ahora encajan a la perfección, sin fisuras. El sofisticado esquema de lavado de dinero que encontré servía para pagar y blanquear el comercio de las partidas de medicamentos mortales falsos de Montalvo. Aquel proyecto de investigación fraudulento era la máscara brillante que lo ocultaba todo. Y el diario de Camila no era solo una confesión de un intento de asesinato, sino una prueba irrefutable del móvil. Silenciar a Mauricio cuando se acercó demasiado a esta horrible verdad. Ramiro me miró, con una mezcla de compasión y determinación. Tenemos suficiente, Rosa. Lavado de dinero, fraude sanitario a gran escala, tráfico de medicamentos falsos, plagio de trabajos científicos y, por encima de todo, el asesinato de un agente de policía. Apretó mi mano con fuerza, un apretón lleno de la fuerza de la camaradería. Lo tenemos todo. Es hora de poner fin a esta farsa. No fuimos a la comisaría donde trabajaba Mauricio, ni acudimos a nadie que Montalvo pudiera conocer. Ramiro sabía mejor que nadie que con gente poderosa como él, la más mínima filtración puede arruinarlo todo. Me llevó directamente a la sede central de la Policía de Investigación, un edificio de hormigón gris, imponente y frío. Allí no se ocupan de casos menores. Ramiro me presentó en persona a la capitana Isabela Serrano. Había oído a Mauricio hablar de ella varias veces. Una joven oficial, aguda e íntegra, a quien Ramiro había orientado cuando ella recién entró en la fuerza. Tenía una mirada inteligente, un apretón de manos firme y una actitud decidida poco común. En una sala de reuniones cerrada, sin ventanas, solo con la luz blanca y fría, expusimos todo, sin largos relatos. Simplemente pusimos las pruebas sobre la mesa. Al principio, cuando mencionamos el nombre Fernando Montalvo, vi un atisbo de escepticismo cruzar el rostro de la capitana Serrano. Ella lo conocía, toda la ciudad lo conocía. Pero luego, a medida que presentamos extractos bancarios desde Panamá, facturas de equipos falsos y los documentos de envío de medicinas falsas desde Guatemala, su expresión pasó de seria a asombrada. Finalmente le entregué mi teléfono, con las fotos del diario ya abiertas. Serrano lo tomó y hojeó las páginas. Al llegar a la última línea se detuvo. Sus ojos se abrieron, su respiración pareció fallar un segundo. Leyó en voz alta aquella frase, no para preguntar, sino para confirmar una verdad espantosa. Su coche nunca volverá a detenerse. Dios mío. El escepticismo en su cara había desaparecido por completo, reemplazado por una ira fría propia de quien administra justicia. Esto cambia todo. No dudó ni un segundo. Se levantó de inmediato, tomó el teléfono interno y llamó a 2 investigadores superiores. Abran una causa de urgencia, máxima prioridad, objetivos, Fernando Montalvo y Camila Aguilar. Tienen 2 horas para prepararse, rastrear todas sus cuentas, créditos, medios de transporte y todas sus comunicaciones. Quiero conocer hasta su último aliento. Ahora mismo. La rueda de la justicia, una vez puesta en marcha correctamente, gira a una velocidad vertiginosa. Todo sucedió tan rápido que casi no pude respirar. Menos de 12 horas después, mientras Ramiro y yo estábamos en la oficina de Serrano, su teléfono sonó. Contestó, escuchó en silencio. Su rostro se fue endureciendo. Colgó y se volvió hacia nosotros. Tenemos movimiento. El sistema de seguridad del aeropuerto acaba de alertar de 2 billetes de primera clase, solo ida, a Panamá, reservados con nombres falsos pero pagados con una tarjeta vinculada a una empresa pantalla de Montalvo. El vuelo sale dentro de 3 horas. Miró su reloj. Están en camino al aeropuerto. Las ratas estaban intentando huir del barco que se hundía. Ramiro y yo fuimos invitados a la sala de mando, donde todas las operaciones eran monitoreadas a través de decenas de pantallas. Vi el punto rojo de un sedán de lujo moviéndose en el mapa satelital, avanzando a toda velocidad por la autopista que conducía al aeropuerto. Mi corazón latía con fuerza. Este era el momento decisivo. A través de las cámaras aéreas,
Observamos cómo un grupo de patrullas, sin sirenas, se acercaba sigilosamente desde ambos lados. Se movían con una precisión perfecta, como una manada de lobos acorralando a su presa. El sedán de Montalvo fue bloqueado en un tramo desierto de la carretera. Todo ocurrió en segundos. Los agentes especiales, vestidos de negro, irrumpieron con las armas listas. Montalvo y Camila fueron sacados del auto. Por el lente con zoom, vi sus rostros pálidos de terror. Montalvo aún intentaba mantener su aire arrogante, gritando algo, pero Camila estaba completamente destrozada. No podía mantenerse en pie. 2 policías mujeres tuvieron que sostenerla. En el maletero del auto encontraron varias maletas llenas de dinero en efectivo, junto con pasaportes y documentos falsos. Estaban listos para huir. Esa misma noche comenzó el interrogatorio. En la sala fría e iluminada por una luz blanca intensa, Camila se derrumbó casi de inmediato. El capitán Serrano no dijo una palabra, solo colocó sobre la mesa las fotos del diario, frente a ella. Entonces la joven se quebró, bajó la cabeza, los hombros temblándole y comenzó a llorar sin consuelo. A través del vidrio unidireccional, escuché su voz entrecortada y débil. Lo confesó todo. Había pagado una gran suma a un mecánico del taller de confianza de Mauricio, pidiéndole que ajustara el sistema de frenos. Un ajuste tan preciso que no fallara de inmediato, sino poco a poco, tras unos cuantos kilómetros. Yo solo quería que él se detuviera. Sollozaba. No quería que esto pasara. Solo quería que se asustara y se rindiera. Una mentira torpe y sin sentido. Montalvo, en cambio, reaccionó de forma opuesta. Era como una bestia acorralada. Gritaba como un loco durante el interrogatorio, golpeaba la mesa, insultaba, asegurando que era inocente. Echó toda la culpa sobre Camila, diciendo que ella estaba obsesionada con él, que había hecho todo por su cuenta para conseguir dinero y llamar la atención. Afirmó ser una víctima inocente de una empleada loca y desequilibrada. Pero ya era demasiado tarde para su teatro. La confesión de Camila, junto con la montaña de pruebas irrefutables que Mauricio y yo habíamos reunido, sellaron el destino de ambos. Esa noche, Ramiro y yo permanecimos en la central. A través del radio, escuchamos el último informe. Los 2 sospechosos han sido trasladados al centro de detención. Y luego, un sonido seco y definitivo. El portazo metálico de la celda al cerrarse. Por un instante, toda la sala quedó en silencio. Cerré los ojos. Justicia para mi hijo. No llegó en la sala de operaciones, ni fue un milagro médico. Llegó aquí, desde los pasillos fríos de este edificio, desde los compañeros que nunca abandonan a los suyos. Finalmente, comenzaba a cumplirse. Meses después, me senté en la primera fila, destinada a las familias de las víctimas, en una sala de juicios repleta de gente. El ambiente era tan tenso y denso que podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Decenas de reporteros abarrotaban la parte trasera. Los clics de las cámaras resonaban sin parar como una plaga mecánica. El caso del Dr. Genio se había convertido en el epicentro de la atención nacional, un escándalo que sacudió la fe de la sociedad en los ídolos que alguna vez veneraron. Para ellos, era una historia sensacionalista. Para mí, era el último capítulo de mi guerra por la justicia para mi hijo. La puerta lateral de la sala se abrió. El sonido metálico de las cadenas resonó y un murmullo recorrió toda la sala. Trajeron a Montalvo y a Camila. Los observé fijamente, sin parpadear. Montalvo, el hombre que alguna vez fue elegante y apuesto en todas las portadas de revistas, ahora no era más que una sombra de sí mismo. Estaba demacrado, con la barba crecida y desordenada, y el uniforme naranja de prisionero le colgaba en el cuerpo flaco y consumido. Sus ojos, enloquecidos, se movían sin descanso entre la multitud, como los de una bestia acorralada buscando una salida que no existía. Detrás de él venía Camila. Ella estaba peor. Su cuerpo era puro hueso, la piel grisácea, los ojos hundidos y vacíos. Caminaba como una máquina, con el rostro completamente inexpresivo, como si llevara puesta una máscara.
Durante todo el trayecto desde la puerta hasta el banquillo no miró a nadie, ni hacia arriba ni hacia abajo. Solo fijaba la vista en un punto perdido frente a ella. La imagen de la nuera dulce y angelical de antes se había hecho pedazos. El juicio duró varios días, como una obra que lentamente desnudaba cada capa de mentira. La fiscalía, con la ayuda del capitán Serrano, presentó un caso sólido, sin fisuras. En la gran pantalla mostraron las fotos que yo había tomado del portátil de Camila, expedientes quirúrgicos falsos, facturas de equipos inexistentes. La sala entera murmuró cuando el fiscal señaló las fechas absurdas de cirugías realizadas a medianoche o en días festivos. Luego, la voz de mi hijo sonó en una grabación. «Soy tu esposo. Te voy a proteger». Aquella voz, llena de ternura y dolor, resonó en el silencio mortal de la sala y sentí que el corazón se me partía. Después vino la amenaza helada de Camila. «Por tu propia seguridad». Vi a algunos miembros del jurado estremecerse. Ramiro fue llamado como testigo. Se mostró totalmente sereno y profesional, como si estuviera informando en una reunión oficial. Explicó con precisión sobre los lotes de medicinas falsas procedentes de Centroamérica y sobre la investigación plagiada de un estudiante fallecido. Un experto financiero fue convocado y dibujó en la pantalla un complejo esquema que mostraba cómo el dinero sucio se lavaba a través de empresas fantasma hasta llegar a la cuenta personal de Montalvo en Panamá. Por supuesto, los abogados de Montalvo intentaron cambiar la narrativa. Pintaron una historia donde él era la víctima, un hombre exitoso y respetable manipulado y engañado por Camila, una empleada con problemas psicológicos, obsesionada con el dinero y el poder. El propio Montalvo ofreció una actuación digna de teatro frente al tribunal. Lloró, sollozó, juró que había dedicado su vida a salvar personas y que había sido ciegamente engañado por la mujer en la que confiaba. Pero todas esas mentiras se derrumbaron cuando el fiscal presentó la última prueba, el golpe definitivo. En la pantalla aparecieron las fotos del diario de Camila, línea por línea. Aquellas palabras torcidas y llenas de odio fueron reveladas. Y cuando la frase final, «haré que el coche que él conduce nunca se detenga otra vez», se proyectó, toda la sala contuvo la respiración. Un «oh» de asombro se escapó entre el público. Todas las miradas se dirigieron hacia Camila, pero ella no mostró ninguna reacción. El día de la sentencia, después de que el jurado declarara culpables a los acusados por todos los cargos, el juez les permitió decir sus últimas palabras. Montalvo gritaba como un loco, insistiendo en su inocencia, clamando que todo era una conspiración, una injusticia. Sus gritos fueron silenciados por los golpes del mazo del juez. Luego el juez se volvió hacia Camila, su voz firme. «Acusada Camila Aguilar, ¿tiene algo que decir?» Fue la primera vez, en todos esos días de juicio, que Camila levantó la cabeza. La chica no miraba al juez, ni al jurado, ni a la multitud curiosa. Su mirada fría y vacía atravesaba el aire, clavándose directamente en mí. Su voz sonó, ya sin temblar ni titubear, clara, seca y llena de amargura. Yo pude haber tenido la vida que deseaba. Pude haber sido libre, rica. Todo pudo haber sido perfecto. Si no fuera por usted, la sala entera murmuró. Aquellas palabras no eran un arrepentimiento, eran una acusación. La miré fijamente a los ojos, aquellos que alguna vez fueron tan puros y que ahora solo reflejaban vacío y odio. Mi voz, serena pero firme, lo bastante fuerte para que los que estaban cerca me oyeran, respondió: «Nadie puede ser libre viviendo en el pecado, Camila». Minutos después, se dictó la sentencia final. La voz del anciano juez resonó por toda la sala del tribunal, solemne y decidida. El tribunal condena al acusado Fernando Montalvo a 30 años de prisión por los delitos de fraude, tráfico de medicamentos falsos y autor intelectual en un homicidio. La acusada Camila Aguilar a 18 años de prisión por los delitos de complicidad, lavado de dinero y tentativa de homicidio. Montalvo se derrumbó en el estrado. 2 policías tuvieron que sostenerlo. Camila solo cerró los ojos, un gesto de aceptación ante su destino. Afuera, sabía que todo el país estaba conmocionado. El telón de terciopelo de una obra perfecta, escrita por un genio y una ambiciosa,
Finalmente había caído. La verdad, aunque tardía y dolorosa, había salido a la luz. La justicia se había cumplido. Los culpables pagaron su precio. Pero mi victoria tenía un sabor amargo. 3 meses después del juicio, aún estaba junto a la cama de Mauricio, en esa habitación fría de cuidados intensivos que se había vuelto dolorosamente familiar. El sonido constante del bip, bip del monitor de ritmo cardíaco se había convertido en la banda sonora de mi vida. La esperanza dentro de mí estaba casi agotada. Los médicos, con una mirada llena de compasión, me dijeron que su cerebro no mostraba signos significativos de recuperación. Me aconsejaron prepararme para una vida larga junto a una sombra silenciosa. Cada día seguía hablándole, contándole los pequeños sucesos del día, leyéndole noticias, aunque sabía que lo único que recibía a cambio era el silencio. El fuego de la ira y la determinación que me había impulsado durante toda la batalla ya se había consumido, dejando solo un montón de cenizas de dolor y cansancio. Una tranquila mañana de fin de semana, cuando los primeros rayos del sol se filtraban por la ventana, le estaba limpiando las manos con una toalla tibia, como de costumbre. De pronto, sentí sus dedos moverse levemente dentro de mi mano. Un movimiento casi imperceptible. Contuve la respiración. Mi corazón se detuvo por un instante. Tal vez me lo había imaginado. ¿Cuántas veces había deseado tanto eso que terminé alucinando? Pero entonces sus párpados se movieron. Una vez y luego otra. Las lágrimas que había reprimido durante meses brotaron de golpe. Lloré desconsoladamente, como una niña, mientras presionaba el botón de llamada de la enfermera. El médico anciano que había seguido el caso de mi hijo desde el principio entró corriendo, seguido por 2 enfermeras. Usó una pequeña linterna para revisar sus ojos, sus reflejos. Lo llamó por su nombre, lo movió suavemente del hombro. Luego se volvió hacia mí. Su rostro, normalmente sereno, estaba lleno de asombro y alegría. Es increíble. Es un milagro, señora Aguilar. Un verdadero milagro. La fuerza de voluntad de su hijo es extraordinaria. Cuando Mauricio despertó por completo unos días después, su memoria seguía envuelta en una niebla espesa. Recordaba quién era, recordaba su trabajo, pero todo lo relacionado con el accidente y los días previos era un vacío. Estuve con él cada día, durante todo el arduo proceso de recuperación. Y cuando estuvo lo bastante fuerte, comencé a contarle. Le conté todo, sin ocultar un solo detalle. Conté sobre el sobre dentro del abrigo, sobre lo que encontré en el almacén número 143, tan frío y vacío. Hablé del diario de Camila y de toda la batalla legal que vino después. No añadí nada, tampoco suavicé la verdad, aunque sabía que dolería. Mi hijo tenía que conocer la realidad desnuda. Le mostré los artículos del juicio guardados en la tableta. Se recostó en la almohada, leyendo palabra por palabra, pasando las fotos de Montalvo y Camila, vestidos como prisioneros. Permaneció en silencio un buen rato, con la mirada perdida por la ventana del hospital. Finalmente, se giró hacia mí y tomó mi mano. Su mano aún era débil, pero el apretón fue firme. Su voz sonó ronca. Pensé que podía hacerlo solo. Traté de protegerla, de darle una oportunidad, pero fallé. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, hiciste lo que yo no pude». Acaricié su cabello, ahora cortado corto, y sonreí entre lágrimas. La justicia siempre está ahí, hijo. No le pertenece a nadie. Solo se pone del lado de quienes tienen el valor de luchar por ella. Y tú fuiste quien comenzó esta lucha. Mauricio se recuperó más rápido de lo que todos esperaban. La voluntad de hierro de un oficial de policía lo ayudó a soportar las terapias físicas más dolorosas, a aprender a caminar paso a paso, a hablar con claridad nuevamente. Lo primero que hizo cuando pudo firmar con firmeza fue presentar la demanda de divorcio unilateral contra Camila, sin reproches, sin ruegos. Solo un final silencioso para un amor traicionado hasta lo más profundo. Un año después volvió al cuerpo policial. Aunque aún no podía salir al campo, fue asignado a una unidad de oficina, analizando expedientes de casos.
La chispa en sus ojos había regresado, tal vez más fuerte y madura que antes. En cuanto a mí, sabía que no podía seguir en esa ciudad. Cada esquina, cada calle evocaba recuerdos, tanto felices como tristes. Contenían demasiados fantasmas. Vendí la vieja casa, aquella que vio crecer a mi hijo, y compré una casita junto al mar, a cientos de kilómetros de distancia, donde nadie sabe quién soy. Mi vida ahora es tranquila. Por las mañanas cuido mi pequeño jardín de flores frente a la casa. Por las tardes me siento en el porche, leo y escucho el sonido de las olas. Y por las noches, suelo quedarme mirando en silencio cómo el atardecer tiñe el mar de un naranja intenso antes de desvanecerse lentamente. A veces, cuando voy al pueblo a comprar algo, paso por una vieja zona industrial que se parece mucho a aquel lugar de antes. Nunca me detengo. Pero la imagen de la puerta metálica oxidada del almacén 143 aparece fugazmente en mi mente. Ya no siento miedo ni dolor, solo respiro profundo. El aire fresco y salado del mar llena mis pulmones. La tormenta al fin ha pasado, y después de ella encontré mi propia paz. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Me lo pregunto de verdad. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. En este momento, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Creo que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este instante.